Sean ustedes bienvenidos al programa de Escuela Sabática. En este su canal, Estudiando el Verbo. Quiero agradecerles a todos ustedes por su suscripción y su manita arriba, ¿verdad? Con esto nos ayudan mucho para que las buenas nuevas de salvación y el estudio de la palabra pueda llegar a muchos hogares, a muchas personas. Así que vamos a iniciar este repaso. El estudio bíblico de esta lección se titula Administrar hasta que el Señor venga. Y la lección que vamos a ver en esta ocasión es la lección 9 para el 4 de marzo del año 2023, titulada Guárdense de toda avaricia. Para ello quiero invitarles a que inclinen su rostro, cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente Tú lo mereces y te agradecemos, oh Señor, por este privilegio enorme que nos das de poder abrir tu palabra. Habilítanos con poder, Padre eterno, bendice a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar en esta hora. Bendíceles, perdona nuestros pecados, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Vamos pues a la primera parte de esta lección, leyendo el versículo de memoria que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Abran sus Biblias. Lucas 12, 15. También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Vamos a ver qué significa esto. La avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas materiales, especialmente de las que pertenecen a otro. El hombre que se dirigió a Cristo no necesitaba más riquezas, lo que necesitaba era que la avaricia fuera quitada de su corazón para que las riquezas no le preocupasen tanto. Sin la avaricia en su corazón no habría ninguna disputa que arreglar. Jesús fue, como siempre, a la raíz de la dificultad con este poderoso principio y propuso una solución que impediría que se levantaran problemas similares, ¿verdad?, en el futuro. No presentaba remedios pasajeros como los que propone hoy el Evangelio social. Lo que más necesitan los hombres no es un sueldo mayor o mayores ganancias, necesitan un cambio de corazón y de pensamiento que los conduzca a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que sientan plena confianza de las cosas indispensables para la vida que les serán añadidas, de acuerdo a lo que dice Mateo 6:33. Esta semana veremos algunos ejemplos sobre la codicia y la pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. El 10º mandamiento prohíbe expresamente codiciar lo que no nos pertenece. Pablo añade que la avaricia, una clara forma de codicia, es idolatría y por lo tanto el avaro transgrede el 2º mandamiento, Colosenses 3:5. Vamos a ver el origen de la codicia y vamos a ver algunos ejemplos de codicia en la persona de Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y vamos a ver lo principal, cómo vencer la codicia. Vamos al primer punto, estimados amigos y hermanos, el origen de la codicia. ¿Cuál fue el origen de la codicia? Sin duda, el origen de la codicia la tuvo un ángel poderoso, un ángel que fue creado de una manera muy especial. Vamos a la palabra de Dios para que podamos ver el origen de la codicia y que se encuentra ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 al 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cualquier avaricia o codicia que el hombre haya tenido se queda chica, ¿verdad? Se queda muy pequeña frente a lo que Satanás codiciaba. No obstante, que Dios rodeó a todas las criaturas con todo lo que pudieran necesitar para ser felices. Sin embargo, de forma inexplicable, surgió en el corazón de Lucifer el deseo de ser exaltado más allá de lo que Dios le había conferido. Llegó a codiciar la adoración que solo debe darse al Creador, incluso codició el mismo trono de Dios. Isaías 14,
del 12 al 14, y posteriormente se las ingenió para conseguir que Eva cayese en el mismo pecado y codiciase lo único que le había vedado, el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? De esa forma, el ser humano fue engañado, ¿sí?, a través de falsas teorías, falsas doctrinas, ¿sí?, de un ángel que había despertado en él un espíritu de codicia y avaricia, el deseo de ser más que el Hijo de Dios, de ser más, inclusive, de ser su propio Dios. De esta forma, la codicia llegó a ser parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de codicia. En el caso de Acán. Para ello quiero invitarles, como siempre, a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? El libro de libros, la Biblia. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo esto está el dinero. Es lo que confesó Acán. Dios había ordenado que no se sustrajera nada de lo que tenían los amorreos una vez que los habían derrotado, ¿verdad? Y sin embargo la avaricia, la codicia entró en el corazón de Acán. Sin duda, los engaños de Satanás, los consejos de Satanás están siempre presentes, ¿sí?, en momentos de mucha prueba, ¿verdad? La palabra hebrea para codiciar, chamad o chemandad, no implica necesariamente algo malo, ¿verdad? Puede traducirse también como hermoso, deseable, deleitoso, bueno, amado, placentero y, por supuesto, codiciable. Por ejemplo, se usa para hablar de Daniel como muy amado en Daniel 9:23, pues se aplica al mismo Jesús como el deseado de todas las gentes en Ageo 2:7. Pero el problema surge, como en el caso de Adán, cuando deseamos lo que no nos pertenece. Y esto se vuelve sin duda una maldición. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad?, del ser humano, sobre todo de hombres poderosos, que están acostumbrados y también encumbrados, ¿sí?, en vivir una vida de lujos, de ostentación, y que están dispuestos a hacer todo con tal de seguir en ese mismo estilo de vida, ¿verdad? La codicia de Acán no solo fue su propia ruina, sino también afectó a su familia y provocó la muerte de 36 hombres, de acuerdo a lo que dice Josué 7:15, del 10 al 11, 15 y 24 y 26. Es decir, no solamente nos afectamos nosotros, sino nos llevamos entre los pies a nuestra propia familia. Ahora, el ejemplo de Judas. Judas, como todos sabemos y hemos leído en la palabra de Dios, fue el que traicionó al Señor. Pero no solamente fue eso. Antes de hacerlo, miren lo que dice la palabra de Dios acerca de él, ahí en Mateo 26, capítulo 26, versículo 15. Mateo 26, 15. Y les dijo, es decir, Judas, ahí en el versículo 14, para que lo entendamos bien. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Qué decisión tan terrible, ¿no? Vender a su maestro por 30 monedas de plata. Hasta ese grado llegó este personaje, si con tal de sacar provecho de todo lo que le rodeaba. Pero también, sin duda, en un principio, se puede decir que en un principio, por así decirlo, sin duda Judas codiciaba también estar cerca de Jesús, llegar a ser como Él es, predicar las buenas de salvación. Pero cuando él empezó a ver que el reino que Jesús prometía no era de este mundo, sin duda se decepcionó y su mente fue transformada por el enemigo, a tal grado que vemos en la palabra de Dios cómo Satanás entra en Judas
y lo lleva a vender a su maestro por 30 monedas de plata. Era, sin duda, un rasgo de carácter que nunca consiguió abandonar y que también a muchos hombres y mujeres les cuesta abandonar. Y ese rasgo de carácter es la avaricia. La avaricia lleva, sin duda, así como llevó a Judas al hurto, a la traición y finalmente al suicidio. De acuerdo a lo que dice Juan 12:6, Mateo 26:15 y 27:5. Es decir, fue llevado por la codicia a transgredir por lo menos 3 mandamientos. Idolatría o avaricia es el segundo, no matar, el sexto, y no hurtar, el octavo. Pero Judas no estaba destinado a ese triste fin, al igual que nosotros podríamos haber asido o tomado de la mano del Señor para que éste transformase nuestro corazón, y de esa manera su historia hubiese sido totalmente distinta. En la actualidad muchos hombres y mujeres se encuentran en el mismo caso. Están dispuestos a hacer lo que sea, a traicionar, a robar, a mentir, ¿sí?, con tal de obtener una mejor posición, un mejor estatus, obtener ganancias malavidas. Sin embargo, si nos tomamos de la mano del Señor, si ponemos o si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, sin duda todas las cosas nos serán añadidas. Esa es una promesa maravillosa que nos ofrece Cristo Jesús hoy en día. Ahora vamos a ver el ejemplo de Ananías y Zafira, y para ello quiero invitarles al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 2. Hechos, capítulo 5, versículo 2. Abramos la palabra de Dios. Hechos 5:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Animados por el ejemplo de Bernabé, quien había traído toda su heredad y la entregó a la iglesia, ellos codiciaban también la posición de Bernabé dentro de la iglesia y supusieron que pueden hacer lo mismo. Sin embargo, entró Satanás, como dice el versículo 3, en su corazón, y mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo y sustrajeron el precio de su heredad, ¿verdad? La retuvieron. Y les dice Pedro, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ahí en el versículo 4. A Dios no le podemos mentir, ¿verdad?, ni engañar. Todo estaba perfecto. El problema vino cuando tuvieron en la mano el importe de la venta. Pensaron, es mucho dinero para darlo a la iglesia, mejor hay que quedarse con una parte. De todos modos nadie se va a enterar. Interesante, ¿no? Dios sin duda todo lo ve. Dios es omnipresente y además está el Espíritu Santo. Sin duda el Espíritu Santo les aconsejó que cumplieran con lo que ya habían prometido. Sin embargo, rechazaron su consejo. Así nos mirarán con el mismo respeto que a Bernabé. Esa era su intención, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Pasa que el pecado nubla nuestra mente. Sí, a Dios no le podemos mentir, a Dios no le podemos robar, pero tampoco podemos quedar impunes delante de Él. Y su codicia fue la perdición. La codicia es la perdición. Ahora, lo más importante aquí es este punto. ¿Cómo? Ya vimos el origen, vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver la forma de vencer la codicia o la avaricia. Para ello, quiero invitarles a la palabra de Dios. Sin duda es una cita que ya hemos leído algunas veces, donde se nos aconseja que nos contentemos con lo que tenemos. Si tenemos abrigo y sustento, pues vamos a contentarnos con eso. No es que nos conformemos con pocos, sino que debemos poner en primer lugar los principios establecidos por la palabra de Dios, ¿sí? Quiero invitarles para que vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de libros, la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra de Dios
Pero ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos tentados por la codicia? Número uno, recordar que Dios es poderoso para librarnos de toda tentación. Primera de Corintios 10:13. Número dos, orar para que cambien nuestros pensamientos y sentimientos de modo que no sigamos siendo tentados. Y este es un consejo que yo en lo personal les doy, ¿sí? Esto es lo que yo hago cuando tengo un problema, ¿sí? Y sin duda viene de parte de Dios, ¿sí? A través de la oración, ¿sí? El contentamiento, la confianza y desecha o se van los malos pensamientos. ¿Ah? Lucas 11:4 y segunda de Pedro 2:9. Número 3, tomar la decisión de confiar en Dios y contentarnos con lo que Él nos da. Ya leímos 1 Timoteo 6, del 6 al 8, Proverbios 30, del 7 al 9. Y por último, lo que dice el salmista, el rey David, en Salmo 119:11, atesorar los consejos que Dios nos da en su palabra, porque dice ahí, en mi corazón he guardado tus dichos para que no pecar contra ti. Y la pluma inspirada también nos da consejos, nos exhorta, nos invita. Hay en Consejos para la Iglesia, página 101. Si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial, si permitimos, ¿verdad? Quiere decir que muchos de nosotros no permitimos, por eso continuamente caemos en la avaricia y en la codicia. Por eso ella, si permitimos que nuestra mente se espacie en Cristo y en las cosas celestiales, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para las luchas, para luchar las batallas del Señor. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder, ¿eh? Si miramos a las cosas del cielo, dice ella. Mientras contemplamos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar, ¿eh? Frente a la hermosura de Cristo, todas las cosas y atracciones terrenales parecerán pequeñas o de poco valor, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con este repaso de la lección número 9 los invitamos para que nos sigan acompañando, ¿sí? En este su canal, Estudiando el Verbo. Guárdense de toda avaricia, ¿verdad? Hasta pronto y Dios les bendiga abundantemente en Cristo Jesús.